Desarrollar la siguiente expresión: a a la 2 menos 2b elevado a la 5. Bien, vamos a ver la solución del ejercicio. Para poder desarrollar esta expresión, como está elevado a una potencia mayor a 2 o 3, pues vamos a recurrir a dos conceptos importantes que son el triángulo de Pascal y el binomio de Newton. Y vamos a ver que por cualquiera de ellos vamos a poder desarrollar esa expresión fácilmente, o cualquier expresión de ese tipo, un binomio elevado a una potencia n cualquiera. Bien, iniciamos por recordar el triángulo de Pascal, y es que si yo tengo una expresión a más b elevado a una potencia n, yo utilizando el triángulo de Pascal puedo decir lo siguiente: puedo calcular los coeficientes de cada uno de los términos del desarrollo de la expresión mediante la siguiente formulación matemática. Entonces vamos a colocar una columna donde vamos a tener a más b a la 0, a más b a la 1, a más b a la 2, a más b a la 3, a más b a la 4, a más b a la 5, y así sucesivamente podremos seguir colocando hasta a más b a la n, cualquier potencia que necesitemos. Asimismo podemos calcular cualquier término de esa expresión fácilmente sin necesidad de desarrollarla toda, si lo queremos, recurriendo al otro concepto que es el binomio de Newton. Vamos primero con el triángulo de Pascal. Entonces recordemos que toda expresión elevada a la 0 siempre va a ser 1. Entonces aquí tendremos 1. Si yo tengo a más b a la 1, pues eso es a más b. Entonces los coeficientes de esa expresión a más b a la 1 van a ser 1 y 1, ¿cierto? A más b. A más b a la 2, entonces siempre los coeficientes de cada extremo, tanto el primero como el último término, van a ser 1. Entonces así tendríamos acá que vamos a tener que a más b a la 2 me da tres términos. ¿Cuáles son? El primero tiene de coeficiente 1, el segundo término es la suma de los dos, 1 más 1, que me da 2, y el tercer término es 1. Efectivamente, si yo tengo a más b al cuadrado, eso me da el cuadrado de la primera cantidad más el doble producto de la primera por la segunda más la segunda al cuadrado, y así sucesivamente podemos calcular para a más b a la 3. Entonces tendremos aquí 1, 1 más 2 me da 3, 2 más 1 me da 3 y 1 respectivamente. Efectivamente, si yo tengo a más b a la 3, los coeficientes son de esa forma. Ahora a más b a la 4 tendremos 1, 1 más 3 da 4, 3 más 3 da 6, 3 más 1 da 4, da 1. Seguidamente 5, entonces 1, 1 más 4 da 5, 4 más 6 da 10, 6 más 4 da 10 y 4 más 1 da 5 y 1 respectivamente. Es decir, esta es la serie de coeficientes que necesitamos para evaluar esa expresión a a la 2 menos 2b a la 5. Ahí tenemos ya los coeficientes. ¿Cómo sabemos cómo van ordenadas las potencias en forma descendente y descendente para cada término de a al cuadrado y de 2b? Bueno, vamos a repasar algo importante, y es lo que tiene que ver con el binomio de Newton para complementar la información. Entonces, si yo tengo una expresión a más b a la n, eso va a ser igual, el desarrollo de esa expresión va a ser igual a la n más n por a la n menos 1 por b más n por n menos 1 sobre 1 por 2 multiplicado por a la n menos 2 por b a la 2 más n por n menos 1 por n menos 2 sobre 1 por 2 por 3 sobre a la n menos 3 por b a la 3 más, y seguimos así sucesivamente desarrollando la serie. Entonces note que ahí lo que vamos a tener es que parece una fórmula muy complicada, pero realmente es muy sencillo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Entonces tomamos el primer término, lo elevamos a la potencia original, luego el siguiente colocamos de coeficiente el valor de la potencia original, que es n, le restamos al primer término n menos 1, es decir, si la potencia es por ejemplo 2, entonces 2 menos 1 me da 1. Entonces vamos a ver en este caso cómo nos quedaría. Entonces vamos a retomar la expresión que tenemos que evaluar. Entonces tendríamos que a al cuadrado menos 2b todo elevado a la 5. Entonces el desarrollo sería así, que sería el primer término a la n, en este caso es 5, n vale 5, entonces sería a al cuadrado elevado a la 5, que sería n, menos, entonces note, cuando el signo es menos, vamos a tener que intercalarlos. Entonces, el primero es positivo, el segundo es negativo, el tercero positivo, y así sucesivamente vamos intercalando los signos. Entonces quedaría, el segundo término sería 5, que es n, por a la n menos 1, que sería a la 2, a la n menos 1, que sería 5 menos 1, por b, por el segundo término, que sería 2b, y más el siguiente, que sería n, que sería 5, por n menos 1, que sería 5 menos 1 sobre 1 por 2, por el primer término, que sería a la 2 a la n menos 2, que sería 5 menos 2 por el segundo término, 2b elevado a la 2, más, esto aplicando el binomio de Newton, ¿no? Menos, siguiente término será negativo, menos 5 por 5 menos 1
por 5 menos 2 sobre 1 por 2 por 3 por a la 2 elevado a la 5 menos 3 por 2b elevado a la 3. Y seguimos. El siguiente término será positivo. Más, seguimos. 5 por 5 menos 1 por 5 menos 2 por 5 menos 3. Vamos aumentando de a 1 sobre 1 por 2 por 3 por 4 por el término a la 2 elevado a la 5 menos 4 por el término segundo que sería 2b elevado a la 4. Y el último término que sería menos 5 por 5 menos 1 por 5 menos 2 por 5 menos 3 por 5 menos 4 sobre 1 por 2 por 3 por 4 y por 5. Todo eso elevado al segundo término que sería 2b, porque el otro ya desaparece, elevado a la 5. ¿Ok? Entonces note que los términos van, el término de a va descendiendo su potencia y el término de b va ascendiendo. Entonces, ¿cómo nos queda? Nos queda a la 2 elevado a la 5 menos 5 por a la 2 elevado a la 4 por 2b más 5 por 5 menos 1 me da 5 por 4 que sería 20 sobre 2 por a la 2 elevado a la 3 por 2b a la 2 menos, entonces 5 por 5 menos 1 que es 4 por 5 menos 2 que es 3, entonces 5 por 4 20 por 3 da 60 dividido entre 6, entonces 2 por 3 6, entonces me queda a la 2 elevado a la 5 menos 3 que es 2 por 2b elevado a la 3 más, entonces 5 por 5 menos 1 por 5 menos 2 que sería 5 por 4 20 por 3 da 60 por 2 da 120 sobre 2 por 3 da 6 por 4 da 24 a la 2 elevado a la 1 5 menos 4 da 1 por 2b a la 4 y ahí que tendremos entonces menos el último término que es 5 por 4 da 20 por 3 da 60 por 2 da 120 por 1 da 120 y 2 por 3 da 6 por 4 da 24 y por 5 da 120 por 2b elevado a la 5. ¿Por qué? ¿Por qué 2b elevado a la 5? Porque el otro es a la 2 elevado a la 5 menos 5 y eso sería 0, a la 0, a la 2 elevado a la 0 y eso daría 1. Ya tenemos entonces ahí eso planteado, ya basta resolverlo. Entonces nos quedaría a la 2 elevado a la 5 me daría a la 10 menos 5 por 2 10 a la 8 por b más 20 dividido entre 2 da 10, 2 por 2 da 4, por 4 da 40, a la 6 b a la 2 menos 2 a la 3 daría 8 por 10 daría 80 por a la 4 que es 2 a la 2 elevado a la 2 y por b a la 3 más 120 sobre 24 da 5, entonces daría 2b a la 4 sería 2 a la 4 sería 16, 16 por 5 dará 80, 80 a la 2 b a la 4 menos 120 entre 120 da 1 por 2b a la 5 daría 32 b a la 5. ¿Por qué? Porque 2 a la 5 es 32 y ahí está la respuesta que estamos buscando. Note que es muy fácil. Ahora, ¿qué tal si lo hacemos directamente con el triángulo de Pascal? Entonces, a la 2 menos 2b a la 5. Entonces va a ser, el primer coeficiente va a ser 1. Entonces colocamos el primer coeficiente a la 2 elevado a la 5 menos 5 veces el primer término que será a la 2 elevado a la 4 por el segundo término que es 2b. Note que empieza a disminuir el primer término, la potencia, y el segundo empieza a aumentar. Más el siguiente coeficiente será 10 a la 2 elevado a la 3 por 2b elevado a la 2 menos, recuerden intercalar los signos, 10 que es el siguiente término, a la 2 elevado a la 2 por 2b elevado a la 3 más 5 que es el siguiente coeficiente por a la 2 elevado a la 1 por 2b elevado a la 4 y el último término que es 1 que es el coeficiente último con signo menos 2b elevado a la 5 y ahí nos da la misma respuesta. A la 2 elevado a la 5 es a la 10 menos 5 por 2 10 a la 8 b más 2 por 2 4 por 10 40 a la 6 b a la 2 menos 2 a la 3 da 8 por 10 80
a a la 4, b a la 3, más 2 a la 4 es 16 por 5 da 80, a la 2, b a la 4, menos 2b a la 5 es 32, b a la 5. Note que nos dio exactamente el mismo resultado si utilizamos la fórmula del binomio de Newton o si utilizamos el triángulo de Pascal. Note que el triángulo de Pascal lo que nos ahorra es hacer todas esas multiplicaciones, n por n menos 1, por n menos 2, por n menos 3 sobre 1, por 2, por 3, por 4, por n, etc. Y aquí está la respuesta. Como ven, es fácil, muy fácil. Revisen el ejercicio cuantas veces sea necesario. Espero que haya quedado claro. Los veo en una próxima oportunidad. Les hablo Hernán Puentes de www.miprofesordematemáticas.com. Hasta pronto.